El enigma de las esferas de piedra de Costa Rica, en las profundidades de la selva tropical de Costa Rica, en una región conocida por su biodiversidad y su belleza natural, se encuentra un misterio que ha desconcertado a arqueólogos, científicos y expertos por generaciones. En el siglo XX, se descubrió un conjunto de esferas de piedra perfectamente redondas, que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Estas extrañas esferas, que se encuentran en el corazón de la selva, han sido objeto de fascinación y especulación, pero su origen y propósito siguen siendo un enigma sin resolver. Las esferas de piedra de Costa Rica, también conocidas como las esferas de la Diquís, son un testimonio mudo de una civilización ancestral, cuyo propósito parece ocultarse entre las sombras del tiempo. A pesar de décadas de investigación, las preguntas persisten: ¿quién las creó? ¿Por qué están allí? Y, quizás lo más desconcertante, ¿cómo lograron crear esferas tan perfectas, sin las herramientas que conocemos hoy? Hoy exploraremos el misterio de las esferas de piedra de Costa Rica, una historia llena de teorías, leyendas y secretos que desafían nuestra comprensión del pasado. Acompáñanos en este viaje hacia el corazón de uno de los más grandes enigmas arqueológicos de la historia. En 1939, un hecho inesperado alteró la tranquilidad de la selva de Costa Rica. Durante una excavación en la región del Valle de Diquís, un campesino local encontró una de estas esferas de piedra mientras realizaba trabajo agrícola. La esfera, perfectamente redonda, se destacó entre la maleza y llamó la atención de los investigadores. Al principio, el hallazgo pasó desapercibido, pero pronto se dieron cuenta de que se trataba de algo extraordinario. Las esferas, que variaban en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, eran todas increíblemente perfectas en su forma. La precisión con la que estaban esculpidas desafiaba las capacidades tecnológicas de las civilizaciones conocidas en ese momento. Rápidamente, el gobierno de Costa Rica y varios arqueólogos internacionales comenzaron a investigar el hallazgo. Se descubrió que en toda la región del Valle de Diquís, en el sur del país, había cientos de estas esferas dispersas, muchas de ellas alineadas en patrones geométricos extraños y enigmáticos. Las primeras investigaciones revelaron que las esferas estaban hechas de una roca densa y resistente, conocida como gabbro, una piedra volcánica que es difícil de trabajar. Sin embargo, las herramientas y técnicas necesarias para crear esferas tan perfectas seguían siendo un misterio. Los arqueólogos se enfrentaron a una gran pregunta: ¿cómo podían culturas ancestrales haber fabricado estas esferas sin las herramientas modernas? Pero el hallazgo de las esferas no fue solo un enigma sobre su fabricación. También surgió la pregunta sobre su propósito. ¿Para qué se habían creado estas esferas? ¿Eran meramente decorativas o tenían un significado más profundo? Estas preguntas seguían sin respuesta, y a medida que avanzaba la investigación, el misterio solo se profundizaba. Las esferas de piedra de Costa Rica varían en tamaño y apariencia. Algunas son pequeñas, de apenas unos pocos centímetros de diámetro, mientras que otras alcanzan tamaños impresionantes, con un peso que puede superar las 16 toneladas. Las esferas más grandes se encuentran en las cercanías de los ríos Terraba y Diquís, pero hay algunas que se encuentran diseminadas por otras regiones cercanas. La simetría perfecta de las esferas es asombrosa. Al observarlas desde cualquier ángulo, parecen idénticas, sin imperfecciones visibles. Esta precisión es casi inalcanzable para la tecnología moderna sin maquinaria avanzada. Los arqueólogos han intentado recrear estas esferas con herramientas modernas, pero la perfección de las originales sigue siendo inalcanzable. La distribución de las esferas también es fascinante. En algunos sitios, las esferas están dispuestas en alineaciones, formando patrones geométricos que sugieren que no fueron colocadas al azar. En otros lugares, las esferas se encuentran en grupos, dispersas a lo largo de campos o cerca de antiguos asentamientos. Estas configuraciones han llevado a los investigadores a sugerir que las esferas podían haber tenido una función ceremonial o religiosa, posiblemente relacionadas con la cosmovisión de las civilizaciones que las crearon. A lo largo de las décadas,
Se han formulado diversas teorías sobre el origen y propósito de las esferas de piedra de Costa Rica. La más aceptada entre los arqueólogos es que las esferas fueron creadas por la civilización precolombina de los diquís, una cultura que habitó la región en el período de los años 500 a 1500 después de Cristo. Los diquís eran conocidos por su habilidad para la alfarería, la agricultura y la construcción. Sin embargo, no se sabe con certeza por qué crearon las esferas. Algunos estudios sugieren que las esferas tenían un significado ritual, posiblemente relacionadas con la adoración de los dioses o con la alineación astronómica, similar a otros monumentos antiguos en el mundo. Otras teorías apuntan a que las esferas pudieron haber sido utilizadas como símbolos de poder. En algunas culturas, objetos de gran tamaño y belleza eran creados para mostrar el dominio de una élite sobre la comunidad, como una forma de control social. Además, se han propuesto explicaciones más esotéricas. Algunas personas creen que las esferas fueron creadas por civilizaciones de otro mundo, o que fueron influenciadas por conocimientos extraterrestres. Esta teoría, aunque poco respaldada por la mayoría de los científicos, sigue siendo una parte del mito que rodea las esferas, y no deja de alimentar la fascinación por el misterio. Una de las preguntas más complejas sobre las esferas de piedra es cómo fueron fabricadas. La piedra gabbro de la que están hechas es extremadamente densa, lo que hace que sea muy difícil de tallar. Sin embargo, las esferas tienen una simetría perfecta, sin grietas ni imperfecciones, lo que parece imposible de lograr con las herramientas disponibles en la época. Algunos arqueólogos sugieren que las esferas fueron esculpidas utilizando técnicas de abrasión, frotando las piedras unas contra otras con arena y agua. Sin embargo, este método requeriría un tiempo y esfuerzo titánicos, lo que ha llevado a algunos a preguntarse si los diquís poseían conocimientos y técnicas de ingeniería que aún no comprendemos. Una teoría fascinante propone que las esferas fueron creadas utilizando la fuerza de la naturaleza misma. Se ha sugerido que las antiguas civilizaciones de la región pudieron haber utilizado un proceso de curvado térmico o incluso un tipo de vulcanización controlada. Sin embargo, esta teoría sigue siendo especulativa. El propósito de las esferas sigue siendo uno de los mayores misterios. Muchos investigadores sugieren que las esferas podrían haber sido utilizadas como símbolos ceremoniales, colocadas en sitios sagrados para representar el poder de los dioses. Algunas teorías sugieren que las esferas servían como indicadores astronómicos, relacionadas con la alineación de estrellas o planetas, lo que podría haber sido crucial para la agricultura o las ceremonias religiosas. Sin embargo, otros han propuesto que las esferas representaban algo más tangible, la autoridad política. Al igual que los monumentos erigidos por otras culturas antiguas, las esferas podrían haber sido utilizadas para demostrar el poder y la unidad de la tribu o de un líder en particular. A pesar de los numerosos descubrimientos, las esferas siguen siendo un enigma. Su presencia en el Valle de Diquís habla de una civilización sofisticada, que poseía habilidades en la talla de piedra, la organización y la arquitectura. Sin embargo, el destino de los diquís sigue siendo incierto. La llegada de los conquistadores españoles en el siglo XVI marcó el inicio de la desaparición de muchas de las culturas indígenas de la región. El misterio de las esferas ha atraído a exploradores, arqueólogos y científicos durante más de 80 años. Cada descubrimiento nuevo genera más preguntas que respuestas, y el verdadero propósito de las esferas sigue siendo un tema de debate. Hoy, las esferas siguen siendo un tema de estudio y especulación. A medida que la tecnología avanza, nuevos métodos de análisis nos permiten estudiar las esferas de maneras que antes no eran posibles. Se están utilizando técnicas de escaneo 3D y análisis de materiales para descubrir más sobre cómo y por qué fueron creadas. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos, el misterio persiste. Las esferas de piedra fueron creadas por los diquís como una forma de adoración, un símbolo de poder, o algo aún más profundo y enigmático. Había una conexión con otras culturas antiguas del continente,
¿O fueron completamente únicas en su especie? El enigma de las esferas de piedra de Costa Rica sigue fascinando al mundo, mientras las selvas tropicales siguen guardando estos antiguos monumentos. Las preguntas sobre su origen y propósito siguen vivas en la imaginación de los humanos. ¿Fue la obra de una civilización avanzada o un misterio aún mayor? A lo largo de los siglos, las esferas de piedra seguirán siendo un símbolo de la grandeza de una cultura antigua, cuyos secretos permanecen ocultos entre las sombras de la historia. Y mientras el sol se pone sobre el valle de Diquís, el misterio de las esferas perdura. Gracias por ver uno más de nuestros misterios, uno más de los misterios de la historia de la humanidad. Suscríbete a El Umbral Silente y sigue rastreando lo que otros niegan haber visto.